Bien, hemos venido aquí a este lago. Este es el lago de Atillo. Se considera que es el lago más grande, el tercer lago más grande del mundo es el lago de Atillo. Hemos venido aquí a reflexionar, a orar por ustedes y a tener un estudio. Todo esto que ustedes ven, miren, todo eso que ustedes ven es la creación de Dios que Dios hizo para nosotros. Tristemente hoy el mundo está marchitado por el pecado y Dios le entregó a Satanás 6,000 años para que él haga y deshaga. En este estudio que vamos a tener aquí en este panorama, lejos del bullicio, vamos a ver cómo estos 6,000 años que Dios le entregó a Satanás para que haga y deshaga, ya se están terminando. Pero antes yo me voy a poner de rodillas aquí para orar por ustedes y que ustedes me acompañen donde quiera que ustedes estén. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en medio de este paisaje tú nos hablas. Permite que tú le hables a todos los hermanos y que podamos despertar, Señor, ante la realidad del corto tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos queridos, entonces vamos a ver que vamos a encontrar en este estudio que este tiempo que Dios le entregó a Satanás para que haga y deshaga, ya se está llegando a su final. Y vamos a ver con el espíritu de profecía cómo estos 6,000 años, la culminación de estos 6,000 años, guarda una estrecha relación con el cierre de la gracia. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12. Claro, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, está hablando en el contexto de cuando Satanás fue derribado del cielo. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora hay un grito de lamento. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Satanás es más consciente de nosotros del poco tiempo que a él le queda. Fíjense cómo el tiempo se está yendo rápidamente y él sabe que le queda poco tiempo, por eso te pone la vida, te la hace imposible, te pone la vida en China, como decimos aquí en República Dominicana, porque él sabe el tiempo que le queda. Quiero compartir una declaración que se halla en Testimonio Selecto, en el tomo 1 y la página 169. Dice así la mensajera del Señor. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que tendieran sus lazos especialmente contra quienes esperaban el segundo advenimiento de Jesús y guardan todos los mandamientos de Dios. Les dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias dormían y que iba a acrecentar su poder con mentirosos prodigios y que podría retenerlas. Dijo además, pero nosotros odiamos a la secta de los que observan el sábado y que sin cesar están obrando contra nosotros y arrebatándonos súbditos para que guarden la odiada ley de Dios. Id y abrigad de inquietudes a los dueños de tierra y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros. Digan y crean lo que quieran. Procuremos que cobren más afición al dinero que al éxito del reino de Cristo o a la difusión de las verdades que odiamos. Presentémosle el mundo en la más halagüeña luz para que amen y lo idolatren. Tremendo. Este es el objetivo de Satanás, hermanos queridos, en el poco tiempo que le queda. Él reúne a diario a sus demonios para que entretengan a la gente de modo tal que la gente no haga preparación para su carácter, porque él sabe el tiempo que le queda. Ahora, hay una decisión que todos debemos tomar. Dice allí, en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo del 8 al 10. Lean conmigo textualmente. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, establece en el versículo número 8 que para Dios un día es como 1000 años. Bajo este principio vamos a interpretar, y yo le oro a Dios para que tú puedas entender este tema, y que si tiene algún comentario lo haga con amor y respetuoso. No pretendemos tener toda la verdad, pero entendemos por los estudios que hemos hecho que el tiempo que Dios le dio a Satanás ya está concluyendo. Y me llama la atención cómo Pedro compara que para Dios un día es como 1000 años. Quiero leerte aquí una nota importante. Parece que siempre que hay una discusión sobre los días de la creación, algunos mencionan que estos días pueden haber sido largo periodo de tiempo. Después de todo, la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Este texto de 2 de Pedro 3:8 se ha malinterpretado porque algunos dicen que la tierra tiene grandes periodos de tiempo y otros entonces establecen una fecha para estos periodos. ¿Qué ocurre? Que no podemos establecer fecha, porque la palabra de Dios dice que del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, canales como Discovery Channel y otros canales, también ellos establecen que la tierra tiene millones y millones de años, pero de acuerdo al principio bíblico, nosotros vamos a encontrar que no es así, que la tierra no tiene periodos profundos de años. Vemos que según la clave de la creación, en Génesis capítulo 1 en adelante, vemos que la tierra tiene aproximadamente 6000 años, y eso lo vamos a comprobar en nuestro estudio en esta oportunidad. ¿Por qué razón? Porque cuando sacamos la genealogía de los primeros habitantes de la tierra, nosotros entonces vamos a ver que de acuerdo a los años que ellos duraron, entonces nosotros vamos a ver la cantidad de años que tiene el planeta Tierra. Así que Pedro usó esta figura refiriéndose a los 6 días literales de la creación y compara que para Dios un día es como 1000 años. Simplemente es una comparación que él está haciendo, no podemos tomarlo literal. Otro detalle importante de la declaración de Pedro es que está relacionada con la segunda venida de Cristo. Cuando leemos el contexto, vemos que está relacionada con la segunda venida de Cristo, porque él dice que para Dios un día es como 1000 años, y cuando saltamos al versículo número 9, entonces dice el versículo número 9 que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tomando eso como punto de referencia, vamos a seguir nuestro estudio en esta hora. Ahora, apliquemos este principio que hemos estudiado de un día es como 1000 años al estudio de los 6000 años que Dios le entregó a Satanás. Porque 1000 años delante de ti, dice el Salmo 90, versículo 4, Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Eso dice el Salmo capítulo 90 y el versículo 4. Así que, hermanos queridos, estamos viendo en este estudio que tanto 2 de Pedro 3:8 al 10 como el Salmo 94 combinan cuando hablan o comparan del periodo de la creación con el periodo de años literales. Aquí dice el Salmo 94, lo voy a repetir: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí entonces el salmista David armoniza con Pedro cuando compara el periodo de tiempo. Aquí en pantalla le va a aparecer a ustedes un diagrama de la semana de la creación en comparación
con los días de Pedro y los días de David. Entonces, si usted reparte, por ejemplo, al primer día de la creación, le da 1000 años, porque para Dios un día es como 1000 años. Entonces vamos a alcanzar en este diagrama que Dios ha establecido una semana de milenios, vamos a decir, una semana de milenios, donde vamos a encontrar en nuestro estudio que en el séptimo milenio ya la tierra estará descansando de la maldad, de la enfermedad, de la muerte y de la tristeza, según lo establece la palabra de Dios. Hasta aquí creo que vamos bien. Cualquier pregunta, ustedes lo dejan ahí en la caja de comentarios y con gusto le vamos a contestar. Vamos a seguir. Hay un libro, hay un clásico llamado Patriarcas y Profetas, y la página 90 dice allí lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Dios mismo dio la primera semana como modelo de la subsiguiente hasta el fin de los tiempos. Notamos aquí que el mismo Dios dio como modelo, como clave, la semana literal. Voy a leer nuevamente el primer párrafo para que ustedes puedan tener una idea clara. Dice, Dios mismo dio la primera semana como modelo de la creación para las subsiguientes generaciones. Como las demás consistió en 7 días literales. Se completaron 6 días en la obra de la creación y luego en el séptimo día reposó según Éxodo capítulo 20. Eso está claro. Entonces vamos a tomar como modelo la creación, los 7 días de la creación para nosotros entonces tomar eso como modelo y de ese modo poder entender el principio de la comparación de un día con 1000 años. Así que hasta ahora vamos bien. Bien, hermano, tuve que moverme porque llegaron unas personas. Ustedes saben que el enemigo no duerme y comenzaron a hacer bulla unos impíos. Vamos a continuar nuestro estudio. Hoy estamos analizando los 6000 años que Dios le entregó a Satanás para que realizara su labor. Y yo le explicaba en esta lámina que la estoy volviendo a poner en pantalla, le explicaba que si nosotros repartimos 1000 años a cada día de la semana de la creación, van a ser 6000 años. ¿Por qué Dios esto como clave? Tanto segunda de Pedro 3 como el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 94, aplican este principio para comparar la semana de la creación como clave para los 6000 años. Y en esta lámina que ustedes están viendo en pantalla, ustedes están viendo allí que si repartimos, repito, un día, 1000 años a cada día, tendríamos entonces la aproximación de los 6000 años, que todavía no se han cumplido, déjame decirte. Yo les voy a mostrar aquí en este estudio, que estará bastante interesante, que ya casi se están cumpliendo. Vimos cómo la mensajera del Señor también apoya este principio. Ahora yo quiero leerte lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, y la página 231. Repito, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, y la página 231. Dice así: los descubrimientos arqueológicos modernos han permitido establecer con precisión muchas fechas antiguas que eran imposibles conocer. Sin embargo, puede considerarse que estas son aproximaciones correctas para señalar el nacimiento de Cristo. Cristo marcó un antes y un después en la historia. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, hermanos queridos, quiero leerte lo que dice la mensajera del Señor en Mensaje Selecto, tomo 1, y la página 313, concerniente a el tiempo que pasó entre Adán y el nacimiento de Jesucristo. Dice así la declaración: Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios
se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana haya estado bajo pecado 4000 años después que se había apartado del Edén y de su estado original. Es decir, que desde Adán hasta la aparición de Cristo pasaron 4000 años. Ahí tenemos la primera declaración donde Elena de White aquí dice que desde Adán hasta Cristo fueron 4000 años. De la creación de Adán al nacimiento de Jesucristo tenemos 4000 años. Ahora necesitamos encontrar la cantidad de años que subsiguieron para llegar a la fecha exacta en la cual estamos, porque nosotros creemos que estamos en el 2024. Eso es lo que dice el calendario gregoriano. Pero vamos a ver si eso es así. Dice otra declaración que voy a compartir con ustedes. Voy a compartir varias declaraciones donde Elena de White habla referente a los 6000 años. La primera está en Patriarcas y Profetas, en la página 355. Dice así: el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, ahí está, Satanás luchó por mantener la posición de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomará el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí notamos cómo Elena de White relaciona que desde que el plan de redención fue puesto en ejecución allá en el Jardín del Edén, entonces Dios le otorgó a Satanás para que ejerciera todo su dominio en la tierra 6000 años. Otra declaración también la encontramos en el Conflicto de los Siglos, en la página 12. Conflicto de los Siglos, página 12. Dice: el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. Es decir, el gran conflicto cada día va a estar más acérrimo, pero eso va a llegar hasta la consumación de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? Vamos a seguir leyendo. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y de Dios. Y Dios ha derramado su gracia, su espíritu sobre su pueblo para rebustecerlo del poder del maligno. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder por espacio de 6000 años. ¿Ustedes ven? Vez tras vez vemos nosotros este concepto en el espíritu de profecía, como Elena de White relaciona el periodo de tiempo que se le fue entregado a Satanás. Hay mucha controversia en cuanto al estudio de los 6000 años, porque algunos ya están diciendo que Cristo viene en el año 2031, otros dicen que viene en el 2027, pero en este estudio lo que estamos viendo es que la cercanía del fin del periodo de tiempo que se le otorgó a Satanás ya está muy cerca, y eso lo vamos a ver. Termino la declaración. Dice: después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, ha servido más para el engaño y la ruina. O sea, después que Lucifer fue la entidad más alta en el reino de Dios, ahora lo que está es engañando a los reinos de la tierra. Otra declaración más. Conflicto de los Siglos, página 572. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus brazos. Él sabe que le queda poco tiempo. Eso dice la palabra de Dios, que le queda poco tiempo, y por consiguiente él redobla sus esfuerzos. Otra declaración más. Deseado de todas las gentes, la página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios
revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Ahí notamos otra vez la armonía entre cuando Adán cayó y la aparición de Cristo. Cristo vino con desventaja porque venía con 4000 años de pecado en la cotilla, como yo digo. De modo que Elena de White aquí lo declara. Ahora, ¿cómo están relacionados los 6000 años o el fin de los 6000 años con la terminación del tiempo de gracia? Eso es lo que vamos a ver a continuación, porque ahora se pone más interesante el estudio. Antes de que termine el tiempo de gracia, tiene que ocurrir varios eventos, y uno de los eventos más importantes es el que se halla en Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay inundaciones como la que están habiendo ahora en Dominicana. Sí, todo eso es principio de dolor, pero la última señal que Cristo predijo tiene que ver, hermano querido, con el cumplimiento de la predicación del Santo Evangelio. El Evangelio tiene que predicarse para que nadie tenga la oportunidad de disculparse, de la justificación, de decir, no, a mí no me lo dijeron. Todo el mundo tiene que saber la verdad. Ahora, cuando Mateo 24, 14 habla del Evangelio, Jesús mismo dijo, y será predicado este Evangelio. Ese calificativo que Jesús le dio, este Evangelio, significa que había más Evangelio. ¿A qué tipo de Evangelio? Que una avispa, como estamos en el campo. ¿A qué tipo de Evangelio se estaba refiriendo Jesús? Al Evangelio eterno, al mensaje de los 3 ángeles que están viendo en pantalla. A ese Evangelio Cristo se estaba refiriendo. El Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué el mensaje de los 3 ángeles es tan importante? Porque es el mensaje que va a decidir el destino eterno de cada persona. Nota lo que dice Eventos de los Últimos Días en la página 203. Dios les ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. Estos versículos de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Tanto los mensajes de los 3 ángeles como el mensaje de Apocalipsis 18, que anuncia la caída de Babilonia y da la invitación a salir de ella, son los mensajes que deben darse para estos últimos días según la mensajera del Señor. Entonces, ese evangelio eterno que Jesús dijo que hay que predicar se refiere a la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles, que se halla implícita en Apocalipsis 14, 6 y 7, que lo quiero compartir contigo. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7, vamos a leer hasta el 10. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, dice el versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese es el mensaje que debe predicarse para estos últimos días que está viviendo el planeta Tierra. ¿Por qué este mensaje es tan urgente? Porque ese mensaje es el que anuncia los eventos proféticos finales que va a ocurrir en este mundo penitente.
Por eso es tan importante prestar atención a los mensajes de los tres ángeles, porque repito, son los mensajes que anuncian los últimos eventos proféticos de este planeta Tierra. Este mensaje comenzó a predicarse el 22 de octubre del año 1844 y desde entonces hay un grupo llamado el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios que se ha dado la tarea a predicar este mensaje. Claro, en ese tiempo de 1844 hubo tristemente un gran chasco porque muchos se desencantaron, comenzaron a establecer fechas y cuando Cristo no vino el 22 de octubre muchos se desencantaron y entonces al desencantarse surgieron varios grupos religiosos que están formando parte de la iglesia emergente en este tiempo. Ahora bien, hermanos queridos, vamos a compartir también que este mensaje que predicaba William Miller, como aparece en Wikipedia, o Guillermo Miller, como aparece en los libros, que fue predicado en el año 1844, este mensaje tenía que ver con el día de expiación. Yo lo voy a explicar brevemente en qué consistía el día de la expiación. Pues el día de la expiación, según el pueblo de Israel, se celebraba el día 10 del séptimo mes, y era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, y mientras él estaba oficiando, el pueblo de Israel estaba revisando sus vidas, estaba revisando a ver si tenían algún pecado, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo. Ese era el día de expiación que se celebraba en el pueblo de Israel. Y ese era el mensaje que predicaba Guillermo Miller. Él pensaba que Cristo venía a la tierra, él pensaba que la tierra era el santuario. El evento no se equivocó, quienes se equivocaron fueron ellos, porque el 22 de octubre, sabemos nosotros que del año 1844, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué ocurre? Uno de los reformadores uno de los pioneros, llamado Irán Epson, por miedo a que lo burlaran, porque él era del grupo de los mileritas, iba caminando por el medio de un maizal, y cuando él iba caminando por el medio del maizal, vio que el cielo se abrió, y entonces él vio cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y él se devolvió gozosamente a dar la buena noticia al grupo que quedó allí. La mayoría se desencantaron, se fueron, fue una prueba para ellos, pero otros que estaban con verdadera fe comenzaron a revisar la profecía y se dieron cuenta que la profecía no se equivocó, que quienes se equivocaron fueron ellos. Ahora bien, volviendo al punto de la tierra, hermano querido, y a los 6000 años, el espíritu de profecía dice que hay muchos geólogos que ponen en duda los 6000 años y también ponen en duda los 7 días de la creación. Mira cómo Elena de White lo dice en este libro, Exaltad a Jesús, en la página 46. Escuchen bien. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencia tomada de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra observada desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6000 años. Vuelve y lo repite Elena de White, porque estos programas de Discovery Channel y estos programas de Discovery Channel y estos geólogos infieles dicen que la Tierra tiene millones y millones de años, porque cuando ellos encuentran fósiles y ellos usan el carbono 14 para determinar la edad, la textura de estos fósiles le arroja millones de años. Otra cosa es que cuando ellos salen del espacio y ven que el planeta Tierra está tan viejo, ellos dicen que el planeta Tierra tiene millones de años. Y es cierto, el planeta Tierra está viejo, pero es por causa del pecado, no es por los millones de años. Está degenerado por la desobediencia del hombre, por causa del pecado. Bien, hermano, entonces, otra cosa aparte que los geólogos dicen es acerca de que la Tierra está muy degenerada, como decía hace un momento. Entonces,
cuando ellos ven que la Tierra está muy vieja, ellos se la achacan a los millones de años que tiene la Tierra, pero realmente la Tierra es cierto que está vieja, pero la Tierra está vieja es por causa del pecado, hermano querido. De modo que no es por los millones de años. Quiero leerte una declaración aquí. Dios nos cuida, que era la 191. Dios nos cuida 191. Dice así: Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha subsistido por espacio de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios dio al hombre en ocasión de su creación. Si Adán, al tiempo de su creación, no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la de los hombres actuales, la especie con sus presentes hábitos de vida que violan las leyes naturales de la salud habría sido extinguida. Tremendo. Aquí está diciendo la mensajera del Señor que si Dios no le había dado esa vitalidad a Adán, entonces nosotros ya no existiéramos. La especie humana hubiese sido extinguida. Bien, hermano querido. Vamos entonces, para que entremos, ya vayamos aterrizando en el tiempo en el que estamos, en la fecha realmente que estamos, en la culminación de los 6.000 años. Voy a repetir a 2 de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años. ¿Qué ocurre, hermano querido? Que según el calendario de los caraítas, y yo le voy a explicar quién eran los caraítas, saben que el pueblo judío se dividió en dos grupos. El primer grupo estaba compuesto por los judíos que seguían las tradiciones de los rabinos, y el segundo grupo estaba compuesto por los judíos puritanos que estudiaban por sí solos las Sagradas Escrituras. ¿Qué ocurre? Que los judíos que seguían las tradiciones, para sacar la cantidad de años que tiene el planeta Tierra, ellos le sumaron solo 220 años de la cantidad de años que el pueblo duró esclavo en Egipto, que fueron 430. No sé si ustedes han escuchado en la iglesia o en alguna parte que hay unos años perdidos en la historia. Esos son los años, porque realmente el pueblo duró esclavo, fueron 430 años, pero los judíos que eran seguidores de los rabinos tradicionales, entonces solamente le sumaron 220 años, hacían falta 210. ¿Qué hicieron los caraítas? Que dijeron, no, esto está mal, nosotros vamos a sumar los 430 años para que nos dé el periodo de tiempo exacto de los 6.000 años. Entonces, este calendario que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo, es el calendario de la menorá que hicieron los caraítas, y en el año 1844 nosotros estábamos en el 5814 realmente. Oye eso, repito, en el año 1844, según los caraítas, nosotros estábamos en el 5814. Ahora, en octubre que viene, va a cumplir el día de la expiación, o la traslación de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, va a cumplir 180 años. Usted lo puede sumar. 180 años. Si usted, por ejemplo, le suma, hace la suma, usted va a notar que si usted le suma a 5.814, usted le suma 180, usted entonces va a llegar a tener la fecha exacta en la que nosotros nos encontramos, que es el 5.994. Ya el hermano Jaciel Orozco y un servidor tuvimos un estudio, pero hubo gente que no lo entendieron y yo quise repasarlo. De modo, hermano querido, que ese calendario que usted está viendo ahora mismo en pantalla
el calendario de los caraítas es el que contiene la cantidad de años que tiene el planeta Tierra, y esto nos ayuda a nosotros a saber cuántos años le quedan a Satanás de los 6.000 años. Si según los caraítas estamos en el 5.994, le faltarían 6 años para cumplirse los 6.000 años. ¿Significa eso que estamos poniendo fecha? No. ¿Significa eso que Cristo viene? No. Hay una serie de eventos que tienen que ocurrir que no han ocurrido. Pero quise traerle este tema, hermano querido, para que ustedes sepan que estamos cerca de la culminación de los 6.000 años. Ahora, al principio dijimos que estos 6.000 años tenían una relación con la terminación del tiempo de gracia. Voy a concluir con esta última declaración que ustedes también ven ahí en pantalla. Dice así: cuando Satanás haya terminado, ojo con esto y oído, cuando Satanás haya terminado su obra de entrampar a todos los que se someten a su influencia engañadora, cuando haya concluido su obra de dispersar, se levantará Cristo y traerá liberación a los que tengan el nombre en el libro de la vida. Tremendo. Aquí Elena de White dice que cuando termine el tiempo de Satanás, cuando él haya terminado su obra aquí en la tierra, es cuando Cristo se va a levantar. Léala bien la cita para que no me acuse. Dice que cuando Cristo se va a levantar y va a traer liberación. Cuando usted lea Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, lo está poniendo en este tiempo cuando concluyan los 6.000 años de Satanás. Yo este estudio lo dejo al escrutinio de todos ustedes. Como digo siempre, no pretendo tener toda la verdad, solamente impulso a los hermanos a estudiar y a que se preparen, porque el tiempo de Satanás se está acabando, y esto debe ser gozo y motivo de alegría para nosotros, saber que el tiempo de Satanás se está acabando. ¿Por qué? Porque él es el causante de todos los desastres que están ocurriendo, las enfermedades, la muerte y todo en este mundo. Así que, hermano querido, quise hacer este tema en este panorama. El enemigo no quería, por eso hemos tenido que cambiarnos de ciertos lugares, pero espero que usted le dé un buen like. Hemos hecho un esfuerzo para mostrarle este panorama a ustedes y este estudio. Espero sus comentarios, no me condenen. Esto es un estudio que está sujeto a análisis. Si estoy equivocado, humildemente acepto la corrección, porque amo a todos mis hermanos. Por eso oro por ellos, por su salud y por sus familiares. Un abrazo. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Tenemos una meta de llegar a los 100.000 suscriptores para formar una comunidad amplia de oración. Un abrazo, y si Dios lo permite, nos vemos en otro video. Bye.